En una prolífica cama de cineastas chilenos, su mirada intimista, la cuidada selección además por pequeñas pero potentes historias, la han posicionado como una de las directoras más importantes de su generación, aplaudida y premiada en el extranjero en festivales de primera línea y reconocida también en Chile por sus pares. Esta joven exponente de la filmografía nacional dejó de ser una promesa. Vamos a conversar junto a Dominga Sotomayor en este nuevo capítulo de Nuevas Voces sobre su último estreno, Mar, sobre la industria chilena, el emergente cine nacional y otras cosas más en este nuevo capítulo de Nuevas Voces. Bienvenidos. Me abandonó mi novia. No, está ahí metido. Pero me abandonó. Desde que estaba estudiando hice los proyectos que quería hacer, porque más que hacer una tarea para taller, hacía como un corto que para mí era necesario y que lo quería hacer, y eso me ayudó bastante para tratar de hacer mi primera película, porque tenía cosas que mostrar. Hay que valorar ese impacto que tienen las películas chilenas afuera, como repensar también en los fondos de cultura de qué manera este tipo de películas sí vale la pena apoyar, más allá de que todavía es muy difícil conectar estas películas con la gente en Chile. No se trata de talento, de tener solo buenas ideas, también de saber cómo postular a fondos, de hacer estrategias comerciales, de pensar en la distribución. Hay que dejar su departamento y me lo ofreció. El cine chileno como, está como de mejor calidad, hay una industria que era muy incipiente, que ahora ya se puede hablar un poco de una industria de cine. Bueno, ya estamos en el estudio de Nuevas Voces aquí en CNN Chile con Dominga Sotomayor. Dominga, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Joven cineasta, ya lo decíamos en la introducción, de promesa, y los propios críticos y también tus pares van diciendo ya que en realidad estás como liderando de alguna manera esta camada de nueva generación de cine chileno. Y antes de hablar de eso, me gustaría que nos remitiéramos primero a tu última película, tu último trabajo, Mar, que ya lo estrenaste en el Festival de Berlín, pero que ahora viene con lanzamiento ya más oficial, ¿no? Allá en Buenos Aires también y acá en Chile. Sí. ¿Sí? Cuéntanos de esta película que tiene hartas particularidades, y yo quiero ir al origen de la idea. ¿Cómo surgió esta coproducción chileno-argentina? Bueno, esta es como mi segunda película, pero no estaba planeado que fuera mi segunda película. Sí. Yo estaba en un festival con De Jueves a Domingo y conocí a un actor argentino que se llama Lisandro Rodríguez, que le gustó mucho De Jueves a Domingo, y empezamos a hablar. A mí me había gustado su actuación en otra película que hizo, argentina, y decidimos hacer algo juntos. Ajá. Y ese es como el punto de inicio, en verdad. Entre que hablamos y filmamos la película pasaron 2 meses. Nada. Muy poco para en general una película, ¿no? A veces hay, 3, 4 años de desarrollo. Ajá. Y armamos un grupo de chilenos chiquititos, de amigos de Cinestación, de mi productora. Él convocó a los actores argentinos con los que yo quería trabajar. Okay. Y estuvimos 8 días en una playa en Villa Gesell, en una playa en Argentina, ahí como filmando esta película con una anécdota que habíamos escrito, pero bien flexible. Y ¿Fue como un poco improvisado esto? Sí, fue improvisado, fue bastante improvisado, pero también, más que improvisado, creo que fue como abierto a ver qué iba a pasar. O sea, teníamos una estructura, pero no teníamos expectativas, entonces no habían fondos, éramos un grupo de amigos que queríamos pasar un tiempo haciendo lo que queríamos, en un juntos, bonito lugar, en un bonito además, lugar. ¿no? Y yo creo que de eso surgió, y eso es lo lindo de Mar, que un poco como que no había mucho, no estábamos esperando nada concreto. De hecho, cuando partimos a filmar no sabíamos si iba a ser un medio o un corto. Terminó durando 1 hora, pero no porque lo impusimos, sino porque se fue dando en el rodaje. Sí. Para tener una referencia de Jueves a Domingo, ¿cuánto te tomó escribir, por ejemplo, ese guión? De Jueves a Domingo, desde que se me ocurrió la idea hasta que la filmé, pasaron como 2 años. Imagínate. Y ahora aquí Quizás no estuve escribiendo todo el tiempo, pero sí es un proceso entre conseguir los fondos, los socios internacionales. O sea, me da la impresión que Mar como que rompe un poco los tiempos con los que se trabaja en el cine en términos generales, más estándar. Totalmente. Sí. ¿Cuál fue la principal gracia de haber trabajado como sobre la marcha de alguna manera? No a la rápida, porque el trabajo final es prolijo, pero sí rápido, digamos, y con ciertos tiempos. Yo creo que la forma de hacer las películas determina, o sea, la producción determina ciertas estéticas, ciertos lenguajes. Entonces, Mar no podría ser una película hecha con 200 millones de pesos. Perfecto. O sea, tiene como esa frescura, tiene esa flexibilidad. Yo creo que esa es la gracia. Esa sencillez también. De hecho, ahí estamos viendo ahí imágenes precisamente del... Yo creo que es una película que se plantea desde eso y que no quiere ser otra cosa. Fue como un proyecto de amigos
Y eso es lo que me pone como contenta que pueda llegar a las salas ahora en Chile, que es un proyecto que no sabíamos que se iba a convertir en una película y que yo creo que esta cosa tan espontánea le da algo medio vivo que me gusta, como Sí. siento que una película que es muy sencilla pero que está viva. Y que de alguna manera escapa un poco de las manos también de ustedes, ¿no? De los creadores o de los realizadores. Sí, por eso yo lo siento como una película colectiva también. Cuando están los créditos sale que es una película de las como 10 personas, 8 personas que estuvimos involucradas, porque es una película que encontramos en el lugar. O sea, fuimos a Villa Gesell con 8 páginas de guión, Ya. que me ayudó a escribir la Manuela Martelli, en base a una anécdota que tenían estos protagonistas, estos actores, querían representar unas vacaciones que ellos habían tenido. Ajá. Y con ese punto Lisandro con su novia, ¿no? Lisandro con su novia, Sí. que son los dos actores, son pareja de verdad. Entonces, ellos tenían como algunas ideas de estas vacaciones en la playa y como en base a eso, nosotros escribimos una estructura como de 8 páginas, queriendo también como alejarnos un poco de esta cosa tan personal de ellos. Como yo quería pues, sentirme libre de meter más ficción y de que no fuera realmente la vida de ellos. Y fluyó bien, al parecer, ¿no? Como para haber hecho el rodaje en tan corto tiempo, la química que se da de producción del equipo debe haber sido bien buena, digamos. Sí, siempre decimos que fue más como una compañía de teatro que como una producción. Cierto, sí. Porque estuvimos 8 días durmiendo y filmando en el mismo lugar, no sé, locacionando, Lisandro, que es súper talentoso y fue como súper generoso, estaba actuando pero también estaba haciéndonos el almuerzo. Fue una cosa así media... Para mí una experiencia muy distinta de mis trabajos anteriores. De hecho, tú contabas una anécdota respecto a un hecho de la naturaleza, digamos, un rayo, ¿no? Que también intervino de alguna manera en la forma en la que estaban trabajando y en el curso que iba tomando la película también, Sí, ¿no? Sí. Como el 6.º día de rodaje... Cuéntanos un poco sobre ese detalle. Sí, eso fue súper... Fue bien potente, además. Fue bien potente. El 6.º día de rodaje íbamos a ir a filmar a la playa, pero no pudimos ir porque había caído un rayo, estaba lloviendo, y se habían quemado 20 personas y habían 3 personas como con riesgo de muerte. Y eso nos hizo como detenernos un poco, no sabíamos mucho qué hacer, y decidimos de a poco ir incorporando esto a esta anécdota de esta pareja, que en realidad la historia de la película es más esta crisis de pareja, de estos treintañeros que no saben mucho qué hacer con su vida, estancados en estas vacaciones, y que llega la mamá a verlos. Y de repente se añade este otro elemento que es, cae un rayo en ese balneario y se mueren personas como unos jóvenes que estaban veraneando. Sí. ¿Y eso de qué manera determinó el curso de la grabación o de la misma historia que estaban contando ustedes? O sea, nos hizo como reflexionar un poco por qué estábamos haciendo una película también. Es medio crítico cuando pasa una tragedia tan grande, decir, bueno, y nosotros estamos haciendo una ficción, es como que pierde sentido toda ficción en un escenario así. Y en términos prácticos, como que nos detuvimos un poco, dejamos de filmar y después tratamos de empezar a incorporar cómo estos personajes, cómo nos había pasado a nosotros lo del rayo, y cómo le había pasado de verdad a esos personajes mientras estaban filmando, hacerlo como lo más natural posible dentro de la historia. Y lo que pasa es que al final yo creo que toda esta situación emocional de los personajes, esta crisis de pareja, la visita a la mamá, pierde un poco de importancia por este evento mayor que sucede en la película, que recuerda un poco lo diminutos que somos y lo insignificante que era esa situación, sí, frente a un rayo que de un minuto a otro cae y te mata. Claro, absolutamente inesperado y fuera de proporciones, digamos, ¿no? Entonces fue una película que con estos elementos fuimos escribiendo un poco en el montaje, como muy flexible, y yo decidí incorporarlo del rayo porque siento que le da otra capa de lectura también y se acerca más a lo que me interesa como observar en el cine. ¿Qué era lo que te interesaba? Me interesa cómo estas situaciones súper cotidianas que tienen que ver con De Jueves a Domingo también, de repente se dimensionan. No se resuelven, pero sí se dimensionan y hay algo mayor que te hace mirarlas como con cierta incomodidad desde otra perspectiva. En este caso una tragedia. Ver también reflejado quizás, claro, como espectador. ¿Hay hartos paralelos que se pueden hacer entre Jueves a Domingo y Mar? No sé si son intencionales o no, el hecho de estar en el contexto de las vacaciones, de que sea en otro lugar distinto al habitual. Nuevamente se repite aquí una crisis entre la pareja en distintas dimensiones. En el caso de Jueves a Domingo era una pareja con hijos, casados ya. ¿Es una temática que te interesa abordar? Sí, igual es curioso porque como te contaba, este proyecto no partió tan de mí. No. Partió de estos actores que me dijeron, ¿qué pasa si actuamos nosotros de nosotros mismos? Tú nos dirigís, conseguimos una hostería en la playa argentina. Al principio parecía una película mucho más ajena a mí de lo que terminó siendo, yo creo. Y ahora la veo como con distancia
y me pasa eso, veo elementos súper parecidos. Sí. Esta sensación como de una pareja en crisis que trata de escaparse de la ciudad, unas vacaciones que son más bien como tediosas y que más que placenteras. Sí. Yo creo que las dos películas tienen algo que tiene que ver con cómo escapar de las crisis. Entonces estos personajes tratan de escapar, pero no se puede escapar porque la crisis no está en la ciudad, la crisis está en ellos mismos. En ellos, independiente del lugar donde estén, claro. Y hay otra cosa que tiene que ver, que es como son situaciones muy pequeñas de estas parejas, muy cotidianas de la pareja, que parecen como no sumar a ninguna cosa, parecen que no son muy importantes, pero van sumando y de repente creo que retratan como emociones bien genuinas de los personajes, bien enfrentados como a ellos mismos. En el caso de Jueves Domingo, que estamos viendo ahí también en pantalla, los niños también tienen un rol importante, digamos, en el desarrollo de la película, son los espectadores en el fondo de esa crisis. Sí. Ahí es distinto al rol que juega la suegra en el caso de Mar, ¿no? Donde ya aparece también la mamá de Lisandro. Sí, pero es curioso porque si en De Jueves a Domingo la protagonista está como entre la niñez y la adolescencia, yo creo que el protagonista, que es Lisandro, también está como entre ser niño y ser grande. Está entre ser papá y ser hijo. Sí. Entonces están entre estas dos mujeres, un poco como no atreviéndose a ser padre todavía, al mismo tiempo como esta madre viene a mostrar todas estas fragilidades de este hijo, como un poco, no sé, con una infancia media dolorosa. Entonces igual hay algo ahí parecido. A mí me interesaba en Mar no ponerme desde el punto de vista de la mujer, que hubiera sido como lo más natural desde mi experiencia, y me parecía como más interesante, más curioso tratar de observarlo desde Mar, que es Martín, que es el protagonista de 30 años, hombre, y que a mí me generaba más preguntas y me daba más curiosidad acercarme desde ese lugar. De forma natural, digamos. Sí, o sea, ahora, esa mirada de hombre te aporta capacidades distintas desde el punto de vista de la dirección, de abordar temas distintos que con una protagonista mujer quizás no podía, ¿o no? Quizás con una protagonista mujer me hubiera sentido mucho más cerca, y con él puedo tomar la distancia y observarlo como sin tanto prejuicio. Y aunque es un personaje muy equívoco, que no sabe como que no es capaz de tomar ninguna decisión, yo creo que uno lo entiende también en ese choque de estas dos mujeres presionándolo en esta situación un poco como tardíamente adolescente. Acá estamos hablando de dos historias de ficción, pero ¿cuánto de realidad o cuánto de tu propia historia hay en esta película, Domingo? ¿En Mar? ¿En Mar o en De Jueves a Domingo? En De Jueves a Domingo hay un punto de partida más personal, porque viene de las memorias de mis viajes de infancia. Yo había encontrado una foto de unos niños que yo estaba viajando con mi primo, amarrada arriba del techo de un auto, y esa fue como la primera escena que tuve de la película, que ahora está en De Jueves a Domingo. Y de ahí siempre crece la ficción, pero yo creo que me interesa trabajar con cosas que tengo cercanas, que he observado. Hay cosas de mi familia. Todo el mundo, la gente cercana a mí la reconoce como una película mucho más cercana a mí. Y como primera película también. Sí, como primera película uno siempre creo que hay algo de dejar la infancia en una primera película también. En Mar creo que lo que es más autobiográfico tiene que ver con cómo yo miro las cosas. Es una película enmarcada y filmada de una manera extraña igual, incómoda. Entonces siento que hay una cosa muy orgánica de cómo yo miro, que está en Mar y que se parece a De Jueves a Domingo, pero el punto de partida es mucho más lejano. No es una relación que yo haya tenido de pareja, no es una playa que yo conocía. Claro. Es como, pero sí se filtran cosas, anécdotas, intereses. Hay también algunos estilos quizás que se van repitiendo con otros autores nacionales. De eso te quiero preguntar al regreso a la pausa. Hacemos un alto y volvemos de inmediato. Nuevas voces aquí en CNN Chile. Hablamos de cine aquí en Nuevas Voces en CNN Chile. Estamos junto a Dominga Sotomayor, directora nacional de 30 años, egresada de la Universidad Católica, sí. ¿No? Dominga, en el capítulo anterior, o sea, en el bloque anterior hablábamos de tu trabajo y me gustaría quedarme con la última reflexión que tiene que ver con el estilo de tu trabajo, si es que le ves similitudes a otros cineastas de tu generación. Y la pregunta de fondo detrás de eso es si es que hay un estilo común que nos permita hablar de una nueva generación, un nuevo cine chileno a partir del trabajo de ustedes. Yo tengo la sensación de que es complicado tratar de analizar el cine chileno desde tan encima, estando tan encima de lo que está pasando ahora. Siendo tu protagonista de eso. Sí, como que me encantaría como en 10 años más mirar atrás
y entender un poco cómo se están dando estas corrientes, cómo están dialogando los lenguajes de distintos directores. Ahora mismo me parece que es súper explosivo lo que está pasando. Como cuesta tratar de entender cómo está haciendo el cine chileno ahora. Ajá. Pero te genera entusiasmo, me imagino, ¿no? Me genera mucho entusiasmo y me encanta que sea así, que que uno viaje y que el cine chileno afuera sea conocido no porque tiene una línea, no porque es político, lento, no sé qué, o porque yo creo que el cine chileno está siendo conocido porque le está yendo bien en sus variadas formas, o sea, películas súper distintas. O sea, no es una sola corriente de cine chileno como en la que pudiéramos englobar a todos los... Yo encuentro que para nada. Sí hay una vuelta a lo personal, por eso... Sí, hay un quiebre entonces respecto con el cine de los 90. Sí, yo creo que hay una vuelta que tiene que ver con que quizás los intereses no están, en un tiempo, en mi generación por lo menos, no estuvieron tan afuera, como una generación súper apolítica. Entonces como que nos volcamos un poco a mirar desde las casas, desde lo político menos literal, desde lo político que tiene que ver con observarse uno mismo y a hacer pública una visión de mundo. Cuando me preguntaba por ese estilo común o esa manera de filmar más similar, tenía que ver, por ejemplo, con estas historias que son más pequeñas, más íntimas. En tu caso estaba súper bien reflejado, creo yo, en estas dos películas. ¿Eso tiene que ver con una búsqueda personal nada más o crees tú que es una manera de esta generación de mirar con la realidad, digamos, desde esas historias más pequeñas? Yo creo que es una búsqueda personal, pero que las cosas por algo están sucediendo así al mismo tiempo, no solo en Chile, en otros lugares también. ¿Y a ti qué es lo que te llama la atención de esas historias pequeñas? A mí me surge nomás, no puedo hacer otra cosa. Eso es lo que me pasa. De repente me intereso con un tema, con algo que tengo al frente y me pongo a desarrollar eso y a mezclarlo con otras cosas. Nunca me he planteado como voy a hacer una película sobre, como que... Es más espontáneo el proceso. Es más espontáneo. Es que uno como espectador de repente cree que el director puede tener esa idea más preconcebida quizá, o ese gran sueño de filmar determinadas cosas. Y después uno en este tipo de conversaciones se da cuenta que no están así. Yo creo que los directores tienen puesto el ojo en algunas cosas y a mí mi interés tiene que ver como con las cosas que están como entre medio de lo importante. Como que no... Parece extraño, pero no estoy buscando como grandes hitos. Me gusta observar como... Eso que pasa colado en el día a día, digamos. Sí, esas cosas que parecen que no son importantes, pero donde está, creo yo, en esas como fisuras, donde está a veces como lo más humano y lo más intrínseco de nosotros. Por eso... Fue bonita la experiencia de filmar Mar en Argentina, porque me doy cuenta que no tiene mucho que ver con territorios lo que me interesa. No importa si es Chile, si es Argentina. Ahora Mar va a estar en competencia argentina en el Bafisi, en Buenos Aires, y es loco porque yo como chilena voy a estar en competencia argentina y ha generado un poco de polémica. ¿Ah, sí? Digo, pero ¿por qué si bueno, además que fue como una casualidad. Estás ahí porque es una coproducción, en definitiva. Es una coproducción y son actores argentinos y está filmando en Argentina. Pero me parece que el cine va mucho más allá que de los nacionalismos, o sea, no tiene nada que ver con nacionalismo. Y Mar, aunque es una película súper argentina, con estas personalidades argentinas, filmada en un balneario argentino, creo que acá la gente se podría identificar porque es una pareja en crisis. Y eso es más universal, en definitiva. Es súper universal. Sí. Lo mismo me pasó con De Jueves a Domingo, que yo sentía que era una película súper chilena por el norte, que tenía que ver con mi infancia. Y de repente gente en cualquier lugar del mundo se sintió como tocado, podían recordar sus propios viajes. Sí, claro. Entonces, sí, por eso me interesan estas historias. Oye, Dominga, y hablando respecto a ese entusiasmo que te genera ver este desarrollo de la industria local, ¿qué metas entonces te pones a partir de ese auge del cine chileno? ¿Y cómo ves el futuro de aquí en adelante para la industria y para tu carrera en particular? Sí, me parece que las películas están muy lejanas al público. O sea, hemos estado en una época, como te decía, súper explosiva de producción y apoyados por el Fondo Audiovisual. Hay como mucha energía puesta también en hacer películas y de repente uno dice, bueno, pero el cine ¿qué? Va a ser la ópera de mañana. Entonces, creo que el desafío es como hacerse cargo como creadores, no solo de hacer películas, sino de estar pensando el cine, de por qué estamos haciendo eso, de volver siempre a uno y decir, bueno, ¿qué hago para que, si es que, no sé, cómo acostumbrar también a la gente a ver otro tipo de películas, ampliar el lenguaje? O quizás también el desafío para ustedes como autores,
conectarse con la audiencia de otra manera, quizás, Sí. ¿no? Y no solo esperar que la audiencia vaya en búsqueda de sus películas, Sí, sino pensar en ustedes la audiencia. Y en ese sentido, Mar es una película que salió de una manera súper espontánea, sin recursos, entre amigos. Tuvimos la suerte que estuvo en el Festival de Berlín, que fue súper bonito y que va a estar en muchos festivales. Pero queremos que el estreno en Chile sea acorde con eso, con esa espontaneidad. Y de repente, no sé, los cines Hoyts o ir a un circuito muy convencional no le viene a esta película. Yo siento que le viene concentrar, que esté en un par de salas. Vamos a estar casi todo el equipo presentando la película todo el fin de semana, que se estrena mañana y va a estar desde el 8 hasta el 12 de abril. Vamos a estar presentando todas las funciones en la Católica. Entonces, no sé, el desafío es conectarse con la audiencia, como replantearse que estamos haciendo películas de una manera distinta, también podemos presentarlas de una manera distinta. Sí, claro. Pero es interesante el desafío porque en el fondo de alguna manera es como hacerle el quito un poco a los canales más convencionales de la industria y apostar por lo que puedan hacer ustedes. Es que yo creo que hay que ser consciente del proyecto que uno tiene. Para mí Mar es una película como intermedia. No iba a ser mi segunda película, yo tengo otra película que es más grande y quizás esa película sí tiene la posibilidad de entrar a una audiencia más grande y vamos a ponerle las ganas de que esté en un circuito más convencional, pero creo que las películas tienen que ser conscientes de lo que son y acercarse desde ese lugar, como que haya una coherencia entre la producción, la película y su llegada al público. Cuando hablabas de que el cine podía ser la ópera del día de mañana, tiene que ver también con los desafíos que le imponen otros canales de producción, no sé, estoy pensando en las series, en internet, en los desafíos que significan otras plataformas, que los puedan ir arrinconando. ¿De qué manera pueden enfrentar ustedes como directores jóvenes y que se han forjado como sobre la autogestión, cómo enfrentar esos procesos de cambio que son monstruosos, son a niveles de industria? Yo creo que hay que ser súper flexible y no cerrarse a un modelo de producción. En ese sentido, no esperar a los fondos, como Cinestación, que es mi productora, no siempre esperar a los fondos. De repente hay otras vías para hacer películas que además generan estéticas distintas. Y también ser flexible en cuanto como a trabajo. O sea, nosotros somos como 8 o 10 personas que estamos trabajando y que nos vamos como cambiando de roles. A veces yo produzco, a veces yo dirijo. Eso un poco ir aprendiendo sobre la marcha también, ¿no? Yo creo que hay una cosa como media cooperativa, de ir aprendiendo sobre la marcha y también, aunque nos encantaría proteger la sala de cine y es lo que queremos, porque yo siento que es un espacio súper distinto y es como el espacio para ver una película, por lo menos para mí, también aprovechar los nuevos desafíos y también las nuevas formas que hay de mostrar películas en internet. Sí. Pero yo estoy como súper flexible, ahora estoy escribiendo una serie de televisión, me interesa moverme como de mis zonas cómodas también, y ir tratando de entender, como ahora estoy tratando de producir algunos proyectos, entendiendo desde ahí, desde la dirección, desde escribir cosas para televisión. Y en esa lógica y de una suerte de compañerismo también y de apoyo entre ustedes, ¿cómo se mueve el circuito de directores? ¿Hay apoyo efectivamente? ¿Hay mucha envidia? ¿Hay mucha competencia? ¿Cómo se mueve? Somos muy pocos y nos conocemos casi todos. Yo creo que hay buena onda, sí. Y la idea es como... O sea, hay competencia en la medida en que hay, no sé, se puede financiar 4 películas al año y todos necesitamos esos recursos. Los fondos y los pero recursos. También se entiende que es así. Yo creo que debiéramos incluso estar como más comunicados en entender cómo queremos el cine para adelante y tratar de pensar formas distintas de distribución y de hablar más, de discutirlo más. Dominga, Mar entonces va a Buenos Aires. Sí. Y después de eso, ¿cuáles son los pasos a seguir para su difusión? Bueno, Mar se estrena ahora en Santiago, va a estar 2 semanas exclusivamente en el cine de la Católica y después se queda en las salas radicales. Después queremos que vaya a regiones también, va a ser como una ruta por regiones. Después se estrena en el Bafisi, en la competencia argentina de Buenos Aires, y se va a estrenar en Buenos Aires y en Córdoba, eso está confirmado. Y después vienen varios festivales para Mar, uno en Lisboa, que se llama Indie Lisboa, donde también voy a estrenar otra película que se llama Aquí en Lisboa, que es una película que filmé en Portugal. Con otros directores, ¿no? Con otros directores, somos 4 directores. Entonces voy a Lisboa el 23 de abril, la apertura del festival va a ser la película que filmé allá. Y después también está Mar en competencia. Perfecto. Y después hay un montón, después de haber estado en Berlín, que generó como harto interés la película y se va a mostrar en varios festivales, en Polonia, en buenos Estados pasos Unidos. Entonces, y buenos augurios para lo que viene para Mar y para tu carrera también. Esperamos que siga así, que vaya bien el cine chileno, dejando la guerra allá afuera. Dominga, muchas gracias por haber venido muchas gracias a ti, CNN Chile. Éxito.
Gracias a ustedes también por acompañarnos en este nuevo capítulo de Nuevas Voces. Como siempre, lo invitamos a que siga la sintonía de CNN Chile. Nosotros nos vemos la próxima semana. Chao.